Ay, Dios mío. Hola. Buenas tardes todos. Buenas tardes, profe. Hola, profe. Buenas, Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo les fue con lo que les dejé de tarea que estudiaran? Más o menos, profe. ¿Los hicieron todos? No. A mí me cuesta un poco de trabajo sacar la probabilidad. Ah, ok. Bueno, ya, 34, 33. Bueno, en estos problemas de aquí, en realidad casi todos estaban hechos para encontrar el espacio muestral, el número de resultados, y les decía que lo que vamos a estar aplicando es la regla de bueno, más bien el enfoque clásico de la probabilidad. Estamos calculando probabilidad teórica. Y esta consiste en determinar el número de resultados donde ocurre un evento dividido entre el total de resultados posibles. Eso es lo que estamos usando, esta fórmula. Que bueno, pues no tiene nada casi de diferente, simplemente es la forma en que se obtienen los resultados. Eso los encuentro a través de las reglas del conteo, o para generar un espacio muestral, el total de resultados posibles. Y con otro enfoque que es el de frecuencia relativa, que ya lo hemos realizado. Aquí en este enfoque, pues ya primero hacemos el experimento y ya luego sacamos la probabilidad. Los problemas estos que están aquí, la mayoría pues es para sacar el número de resultados posibles. Aquí están. En el 1, aquí de hecho me lo está diciendo. ¿Cuántas combinaciones de dos lugares son posibles de las 8 localidades? Aquí es combinaciones de 8 tomando 2 y se acabó. No tiene resultado, pero eso es lo que sale aquí. Igual aquí, n vale 7 y x vale 3, entonces las combinaciones de 7, 3
sería el número de comités que puedo formar. El 3 es el principio multiplicativo, 3 por 4 por 2 por 3. Igual el 4, principio multiplicativo, que sería 3. En cuanto a la capacidad, baja, mediana o alta, 3. El costo de reparación como cara, barata, entonces serían 3. Y otro aquí, 2 acá. Capacidad baja, mediana, alta, 3. Cara o barata, 2. 3 por 2, 6. 3 para reparación, costosa regular, 6 por 3, 18. Y aquí otra vez de nuevo, el A es factorial, o sea, la regla número 2. El B es la regla número 3, porque hay un orden, y ahí son permutaciones. Y el C, pues es combinaciones, porque no importa el orden. Este problema 6 es como el que hicimos de los alumnos del 2B4. Este es principio multiplicativo otra vez de nuevo. Sería 3 elevado a la 8. Otra vez de nuevo, principio multiplicativo. 4 elevado a la 5. O 4 por 4 por 4 por 4 por 4. Este es el que tendría que haberles costado un poquito de trabajo. El 9. Sí, profe, me perdí en ese. Sí, profe. Ese yo creo que les costó a todos. No había problema, pues ya habíamos hecho la tabla de los dados, de los resultados, y aquí están. Total de resultados posibles serían 36. Entonces, ¿en cuántos resultados hay? Que la suma sea 7. Con mi tablita que hicimos de 1 y 1, 2, 1 y 2, 3, 1, etcétera, que hicimos, más contamos cuántos y ya. En este que es una O, hay que sumar. ¿Cuántos de que salga 2 más cuántos de que salga 12? Que serían en este caso, pues son 2, nada más 2. 1 más 1, 2 entre 36. Igual otra vez de nuevo, principio multiplicativo, otra vez el 12, pues es igual al que hicimos de los alumnos, nada más que ahora hablo en lugar de mujeres y hombres, hablo de hotelería y A y B. Otra vez de nuevo, combinaciones para todos estos. Pero son puros números de formas, es un problema. Les decía que también se los puedo poner estos, pero en probabilidad, nada más. Es el que yo creo que no creo que... ¿Alguien lo hizo? Yo creo que no, pero ¿alguien? Sí lo empecé, profe, pero la verdad sí me perdí, no lo terminé. Yo también, profe, no, la verdad no encontré la manera de hacerlo. Bueno, es que aquí les decía que siempre me debo ayudar, de lo que sea. ¿Cuántas preguntas tengo? En total tengo 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. De estas, ¿cuántas voy a hacer? 10. Entonces, ¿cuántas formas hay de elegir de 13? N igual a 13, X igual a 10. ¿Cuántas formas hay de elegir las 13 preguntas? ¿Las 10? Pues de 13 agarro 10. Y se acabó. Luego, una de las dos primeras es obligatoria y la otra no debe contestarse.
Entonces, me ayudo. De estas dos, voy a agarrar una. Y del resto, voy a agarrar ¿cuántas? Si aquí tengo una, para que sean mis 10, y aquí voy a agarrar 9. Entonces, sería de 2, agarro una por, ¿cuántos me quedan aquí? 2, 4, 6, 8, 10, 11. De 11, ¿cuántos voy a agarrar? 9. Y se acabó. El C dice exactamente 3 de las 5 primeras. Entonces, de estas 5 primeras, voy a agarrar 3. Y de estas que me quedan, ¿cuántas me faltan? Me faltan 7. Entonces, de las 5, agarro 3 por de las que me sobran, 2, 4, 6, 8. ¿Cuántos voy a agarrar? 7. Y listo. Y el de por lo menos 3 de las 5 primeras. De las 5 primeras serían de las 5 primeras, dice por lo menos 3. Tres o 4 o 5 de las 5 primeras. Entonces, sería que de 5 agarro 3 por de 8 agarro me faltan 7. Más de 5 agarro 4 por de 8 agarro 6. Más de 5 agarro 5 y de 8 agarro 5. Y ahí sale. Por eso está aquí en la solución que sean 80 más 140 más 56. Bueno, aquí como está 55 más 55, quiere decir que agarré la 1 y del resto agarré, de las 11 agarré 9. Y luego agarro la 2 y del resto agarro 9. Pero son 55 más 55. Pero así como está aquí, pues es más directo. Aquí me dan los 110. No sé si alguna pregunta. No, profe, ya entendí cómo salió. Sí, bien de chamacos, ¿no? La verdad. Ya que nos dices. Bueno, sí, por eso les pido que hagan ustedes los problemas, porque si yo aquí se los estoy explicando, pues van a decir todos, ay, sí es cierto, pues está bien fácil. Claro que sí, sí. Pero ya no hicieron ustedes el esfuerzo por resolverlo y ya no aprendieron, ya no agarraron experiencia resolviendo los problemas. Bueno, les mandé otros problemas, aquí están. Otra vez de nuevo, aquí está, es de la parte 1. Les puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, para la parte 1 del examen. Y de la parte 2 del examen les puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 más.
más aparte de la parte 2, acá están otros que les puse aquí. Aquí, estos. 1, 2, 3, 4. 4 más. Entonces son los que tienen para hacer. Ay, lo que me gustaría ver de estos que les acabo de mandar ayer. No sé si tuvieron algún problema o con hacer algo para empezar con los que me falta la tabla que quiero analizarla. ¿Dónde voy? 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 Me falta ver la tabla que ya empecé a verla desde antes. Ah, bueno, sí, estos problemas. Ok, ok. Bueno, el 1, pues este es nada más de pura lógica nada más. El espacio muestral tiene 5 eventos. El que ocurre el evento 3 es punto 4. El que ocurre el evento 4 es 2 veces el evento 5. La de que ocurre el evento 1 más la de que ocurre el evento 2 es punto 15. Esta es por pura lógica nada más para sacar este resultado. Determine 4 y 5. ¿Cómo le tendría que aplico aquí? Pues la teoría que ya he aprendido de la probabilidad. Si son 5 eventos, ¿cuánto deben sumar la suma de todos los eventos? La probabilidad, perdón. ¿Cuánto debe sumar la suma de las probabilidades de todos los eventos? 1. 1. Entonces, el que ocurre el evento 1 más el evento 2 más 3 más el evento 4 más el evento 5 debe sumar 1. Entonces, en función con eso y con los datos que tengo, pues ya deduzco cuánto vale el 4 y el 5. Este nada más es también de puro teoría, que es lo que les decía, que deben saber la teoría. Cuándo son excluyentes y cuándo son exhaustivos. Aquí tengo 2 eventos que son excluyentes. De que ocurra punto 31, de que ocurra punto 29. ¿Son exhaustivos A y B? La respuesta es, dice aquí que no. ¿Por qué no? Porque si son excluyentes y si son exhaustivos, la suma debe ser 1. Y aquí, punto 31 más punto 29, pues no me suma 1. Por lo tanto, son excluyentes, pero no son exhaustivos. Si son excluyentes, la probabilidad de A o B, ya vimos la regla, es la regla de la suma en el caso 1, que los eventos son excluyentes. ¿Cuál es la suma de punto 31 más punto 29? Pues punto 6. ¿Cuál es la de A y B? ¿Qué quiere decir A y B? Que multiplica. A y que ocurre el evento B. Ahora, si dice que son excluyentes, quiere decir que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Por lo tanto, si algo no puede pasar al mismo tiempo, ¿cuánto vale la probabilidad? Pues 0. El 3, pues nada más es de una tabla de distribución de frecuencias y calcular la probabilidad, ya sabemos cómo hacerlo. Dividir las frecuencias entre el total, pues me da las probabilidades. Y cuando hago eso, ¿qué concepto uso? Pues el de la frecuencia relativa, o sea, el enfoque empírico. Ese está interesante.
Pero también esos son de puras formas. Estos dos están. No son tan fáciles. Otra vez de nuevo. Esto ya deben saberlo hacer. Aquí ya, otra vez de nuevo. Aquí sí ya pregunta. Son iguales, pero me piden probabilidad. Entonces, para este, no quiero dedicarme mucho tiempo con esto porque vamos a ver, rápido, nada más con ese y ya, porque si no, no va a acabar. Son 6 franceses, 10 ingleses, total 16. N, pues este es N, 16. X va a ser igual a 3. Los 3 sean franceses. Entonces, como algo, probabilidad de 3 franceses, que sería igual. De los franceses, de 6 franceses agarro 3. De 10 ingleses agarro ninguno. Entre de 16 agarro 3. Y es lo que decíamos. 10 más 6, 16. 3 más 0, 3. Y listo, esto sería ¿qué? El inciso A. El B. 2 franceses y un inglés. 2 franceses y 1 inglés. Que sería lo más fácil. De los franceses, agarro 2. De los ingleses, agarro 1. Entre 16, agarro 3. 10 más 6, 16. 2 más 1, 3. Ese 2 ingleses y 1 francés, sí, igual. 2 ingleses, 1 francés. ¿Qué sería? De 10 ingleses agarro 2. De 6 franceses agarro 1. Entre de 16 agarro 3. Listo. Eso es lo único que me faltaría. Aquí es casi como que si hiciera mi tablita. Franceses, ingleses. Van a ser 3. Entonces los 3 franceses, 2, 1, ninguno. Ninguno, 1, 2 y 3. Así que aquí tengo yo 6 y tengo 10. Entonces, que sean 3 franceses, de 6 agarro 3, de 10 agarro 0. Que sean 2 franceses, de 6 agarro 2, de 10 agarro 1. Que sean 2 ingleses, de 10 agarro 2, de 6 agarro 1. Entonces, esto se los enseñé a hacer la tablita. Aquí ya ni siquiera la puse. Aquí la estoy poniendo para que la relacionen una con otra. Y yo creo que ya con esto basta. ¿Cómo ven? No sé si me expliqué. Sí, profe. Ahora, este que sigue aquí, 8, el 8. Ese está interesante, pero ahora me pide pura cantidades. Aquí en este caso tengo 3 categorías.
5 de confianza, 7 base, 3 eventuales. Cuando yo uso este procedimiento que acabo de describir ahorita, lo que puedo hacer, aunque tenga 3, por ejemplo, aquí me dice bueno, en total, aquí total, ¿según qué? N igual a 15 y X va a ser igual a 5. Entonces, aquí lo que hago es clasificar simplemente. Aquí no hay problema en el D. De los de confianza agarro 2, de los de base agarro 2 y de los eventuales agarro 1. Cuando menos 3 de base. Entonces aquí clasifico base y no base. ¿Cuántos serían de base? 7. ¿Cuántos no serían de base? 5 más 3, 8, que no son de base. Y ya cuando hago base y no base, ya aplico como si fuera hombre-mujer. No sé si me expliqué para esto. Cuando menos 3 de base, entonces quedan 3 de base o 4 de base o todos de base. O sea, 3 de base y 2 que no son de base. 4 de base y 1 que no es de base. Y el otro, todos de base, los 5 de base. Este no tiene bronca. No debe haber empleados de confianza. Entonces, si no debe haber empleados de confianza, entonces me quedan 7 y 3, 10. De estos 10 voy a agarrar 5, porque eso no lo voy a meter. Debe haber 4 empleados de la misma categoría. Bueno, de la misma categoría pueden ser de confianza y de base. Eventuales no pueden ser 4. Entonces, de la misma categoría, de 5 agarro 4, me falta 1. De 10 agarro 1 que me falta. De 7 agarro 4 y de 8 agarro 1 que me falta. Entonces hago confianza, no confianza. Base, no base. 4 de confianza y 1 que no es de confianza. 4 de base y 1 que no es de base. Para el inciso A. Y así me sale este, que es el que se ve un poquito más complicado. Pero aquí les recuerdo que aquí, cuando tengo más de una categoría, aquí nomás tenía 2, franceses e ingleses. Hagan de cuenta que aquí tengo que franceses, ingleses y brasileños. Entonces es lo mismo. Pero nada más que debo hacer, convertirlos a 2 categorías para poder usar estas combinaciones. 2 categorías. Ahí está acabando la primera parte de estos 40 minutos. Este es parecido al otro que hicimos, que les expliqué hace rato. 11. Este no hay problema. Me pide probabilidad, pues es así como lo saco la probabilidad. Sacando, dividiendo entre el total. Aquí ya es una tabla. Hasta ahí serían esos problemas de contingencia. Entonces, les puedo poner nada más la parte del numerador, que es el número de resultados a favor del evento. Ahí van a ser estas cantidades. Y les puedo poner probabilidades donde ya tienen que dividir entre el total. Eso sería 2 problemas del examen. Me falta analizar el otro. ¿Cómo la ven, boys? Bien. Puedo ver
¿Puedo borrar? Sí, profe. Puedo borrar. Ok, entonces vámonos a lo último que me falta ya. Ok, para ver lo último, me quedan 8 minutos. Voy a alcanzar a ver un poquito más. Ok, esto, aquí vamos a remitirnos a esto que ya hicimos antes, no. Unidad 2. Unidad 2, aquí. ¿Dónde está la tabla de contingencia que hice antes? Reglas para el conteo antes de esto. ¿Dónde está la tabla que hice? Aquí está. Aquí está. Esta es una tabla de contingencia que ya había explicado cuando vi esto. Y ya la habíamos visto antes. Tengo dos variables, dos características que están. Aquí es el cliente, que lo clasifico en dos categorías, habitual y no habitual. Y forma de pago. La otra categoría, no, la otra característica pago, que son dos categorías, que es crédito y contado. Y me habían dado 70, 50, 35 y 45. Y ya lo había puesto, que eran que en total eran 70 más 50, 120, 35 más 45 serían que 50, 80, total 200, 70 más 35, 105, 50 más 35, 95, y aquí tenía 105 más 95, 200. 70 más 50, 120, 35 más 45, 80. 120 más 80, 200. 70 más 35, ahí estaba. ¿Se recuerdan que estos se llamaban qué? Celdas. Conjunta. En la celda está la conjunta. Y estos se llamaban como margen. Y en las tablas, en los márgenes está qué? Marginal. Aquí le puse mucho, voy a quitarle tantito. Aquí eran qué? ¿Cuánto? 80, profe. 80. ¿Eso lo recuerdan? ¿Esto ya lo vi? Sí. Bueno, entonces el otro problema que voy a poner sería hacer, ya les voy a preguntar aquí. Voy a poner aquí las preguntas, ¿alcanzo? Sí. Vamos a poner, inciso A. ¿Cuál es la probabilidad de que el cliente sea habitual? Habitual. B. ¿Cuál es la probabilidad de que el cliente sea no habitual y pague de contado? ¿Cuál es la probabilidad de que, eso C, de que el cliente sea, pague a crédito o de contado? ¿Cuánto me queda? 3. C, D. Si es habitual,
¿Cuál es la probabilidad de que pague de contado? Otras. Es habitual. Entonces, esta tabla, aquí nada más les había pedido que viéramos eventos simples, eventos compuestos. Ahora ya la tabla vamos a hacer preguntas de probabilidad. Y aquí puse algunas preguntas, puse 5 para resolverlas con la tabla. Ya se va a acabar el tiempo. Voy a dejar de compartir, los voy a salir y les voy a dejar el problema para que lo copien ahí conforme vayan entrando. Me salgo y entran, por favor. Ahí van copiando el problema en lo que entran los demás para empezar a resolverlo. Aquí no sé si se alcanza a ver bien. Es habitual, cuál es la probabilidad de que pague de contado. Pague de contado, dado que el cliente es habitual. Eso es lo que dicen las preguntas. Acá en el A, pues ¿cuál es la probabilidad de que el cliente sea habitual? ¿Cuál es la probabilidad de que el cliente sea no habitual? Y ¿cuál es la probabilidad de que pague a crédito o pague de contado? Me falta una pregunta. Me falta una pregunta que sería... ok, ya sé. Ok. Me falta una pregunta más. A ver, voy a ponerla aquí con rojo. Aquí abajo. ¿Todo alcanza a verse aquí abajo? Sí, ¿verdad? Sí. F. Les dicto el F. Me ponen en el F. Si el cliente paga, que el cliente, no. ¿Cuál es la probabilidad de que el cliente pague a crédito o sea habitual? Profe, creo que mi compañero Alejandro sigue en sala de espera.
¿Sigue qué? En sala de espera. Ay, no tengo ninguno aquí, Sara. Espera. No, profe, ya entré, gracias. Ahí entré. ¿Cuál es la probabilidad de que el cliente pague a crédito o sea habitual? En el F. Se representaría. Mande. El D dice si hay, ¿qué dice el D? Sí. Perdón. Si es habitual, H, acuérdate que era habitual. Acá está mi tabla, mira. Sí, profe. Habitual. Y no habitual, puse NH para no escribir todo. Crédito puse nada más ER y contado puse nada más EO. Para no escribir todo el completo, pues. Pueden ustedes cambiarle, ¿no? El F que le estaba dictando sería, ¿cuál es la probabilidad de que el cliente pague a crédito o sea habitual? Aquí puse nada más 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas. De hecho, de esa tabla les voy a poner 4. Para eso, pues, no debemos olvidar lo que significan celdas, conjunta. Aquí es la I, márgenes, una sola cosa, marginal. Me dicen cuando puedo empezar a resolverlo. Me dicen cuando pueda empezar a resolverlo. Ya, Sí, profe. profe, Bueno, ya, cuando quiera. Ya. Bueno, ok. Empezamos por el inciso A. Me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el cliente sea habitual? ¿Qué me pregunta? Por una sola característica, habitual. ¿Dónde está esa probabilidad? En el margen. Habitual, ¿cuántos son habituales? 120. ¿De cuántos? De 200. Así encuentro la probabilidad. Divido marginal entre el total. ¿De acuerdo? Sí, profe. Inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de que el cliente no sea habitual y pague de contado? Esa es una conjunta. ¿Dónde está la conjunta? En las celdas. Entonces aquí, a pesar de que dice I, no debo multiplicar. ¿Por qué? Porque no sé si los eventos son o no independientes. Por lo tanto, además no necesito, ya está aquí. Está en las celdas, la conjunta está en las celdas. Entonces vamos a la intersección no habitual y contado. ¿Cuántos son? No habitual y contado 45 de 200. Listo. Inciso C. ¿Cuál es la probabilidad de que el cliente pague a crédito o pague de contado? Bueno, decíamos, los renglones entre sí son eventos excluyentes y exhaustivos. Igual, las columnas entre sí son eventos excluyentes y exhaustivos. Por lo tanto,
¿Cuánto debe ser la suma de la probabilidad? 1, si necesito hacerla. Pero si la quisiera hacer, pues sería ¿qué? ¿Debería ser 105. 200 entre 200, profe? Sí, claro. 105 entre 200, los que pagan a crédito, y de contado, perdón, y de contado 95, más 95 entre 200. ¿Sería qué? 200 sobre 200. 1. Pero eso no se hace en realidad. Bueno, ya tengo el concepto. Renglones entre sí son eventos excluyentes y exhaustivos, por lo tanto la suma de sus probabilidades vale 1. Las columnas entre sí son eventos excluyentes y exhaustivos, por lo tanto la suma de sus probabilidades vale 1. Acabo de decir esto. Si les preguntara, ¿aquí se ven? ¿No tengo mi dedo? Sí. Sí, ¿verdad? Si les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que el cliente sea habitual y no habitual? ¿Cuál sería la respuesta? 1. 1. No, 120 entre 200 y 80 entre 200. no. Les acabo de decir. ¿Cómo son los renglones entre sí? Eventos, ¿qué son qué? Excluyentes y exhaustivos. Hasta entonces, ¿puede ser que un cliente sea habitual y no habitual al mismo tiempo? No. No. Son eventos excluyentes, son dos renglones que ocurren, no puede ser y, eso vale 0 porque no puede pasar. Aquí puse columnas, columnas, crédito y contado, pero puse O y sumaba 1. Esta nada más es para ver quién está despierto. Que no la voy a poner en el examen, por supuesto, pero. Bueno, ok, voy a acabar, voy a hacer el inciso F y luego me voy con el D y el E. Para el F es una O y siempre que escucho la O me remito a la regla de la suma. ¿Dónde está esa regla de la suma? Aquí está. Siempre que escucho una O me remito a la regla de la suma. Y aquí está la regla de la suma. Tiene dos casos. Caso 1, que los eventos sean excluyentes. ¿Y qué va ahí? A o B es igual a la de A más la de B. Eso se dio que en el inciso C, que eran eventos excluyentes y sumaba a los dos. Aquí sería 1, porque son exhaustivos además. Caso 2, ¿qué dice el caso 2? Que los eventos A y B no sean excluyentes. Si no son excluyentes, entonces, ¿qué dice la regla de la suma? La de A o B es igual a la de A más la de B menos la de A y B. Bien. Aplicando esa regla, aquí sería probabilidad de que pague a crédito más la probabilidad de que sea cliente habitual menos la probabilidad de que pague a crédito y sea habitual. ¿Por qué? Porque el evento paga a crédito y el evento cliente habitual son eventos que no son excluyentes. Y si no son excluyentes, quiere decir, estoy en el caso 2, y quiere decir que debo yo restar la probabilidad de que ocurran al mismo tiempo. Sería aquí crédito marginal 105 de 200.
habitual, marginal, 120 de 200, menos conjunta, crédito y habitual, 70 de 200. Entonces, por eso, y vuelvo a repetirles, les decía la importancia de identificar cómo son los eventos, cuándo son excluyentes, cuándo no son excluyentes, porque de eso depende en qué casos de los dos estoy cuando es una O. No sé si me puede explicar. Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, ¿y por qué es eso? Bueno, ¿por qué debo quitarle los 70? Fíjense, ¿cómo saqué este 120? ¿Sumando? Sumando 70 más 50 me dio 120. ¿Cómo saqué este 105? Sumando 70 más 35. Entonces, ¿qué hice? El 120 y el 105 lo saqué sumando 2 veces el 70. El 70 lo sumé para sacar el 120 y para sacar el 105. Entonces, por eso son aquí 105 más 120 menos 70, porque este lo sumé 2 veces. Por eso lo resto. Esa es una explicación de por qué es aquí menos de que ocurran al mismo tiempo. ¿Sí me expliqué? Esto viene ya la siguiente clase como evaluación. Necesito que se pongan bien las pilas, les decía. Me voy con el inciso D. Sí, puedo irme con el inciso D. Ustedes me dicen, ¿voy a borrar aquí? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, vamos a poner el F, el D. Voy a usar el F. D. ¿Cómo dice el D? Si el cliente es habitual, coma, ¿cuál es la probabilidad de que pague de contado? Entonces, esa se llama una probabilidad condicional y se expresa así. ¿Qué es lo que sé? Que el cliente es habitual. Entonces pongo una rayita y lo pongo lo que ya sé que es habitual. ¿Y cuál quiero saber? La probabilidad de quién? De que pague de contado. Eso lo pongo acá a la izquierda de la rayita. Y aquí va a ser igual. Ahora ya no voy a dividir entre 200, que es el total. Ahora voy a dividir entre quién? Entre los clientes que son habituales. Si ya sé que son habituales, entonces aquí yo leo probabilidad de que el cliente pague de contado, dado que la regla es dado que. Dado que pasó que es habitual. Que pague de contado, dado que es habitual. Entonces, si es que sé que es un cliente habitual, me voy, ¿cuántos clientes son habituales? 120. De esos 120, ¿cuántos pagan de contado? 50. 50 entre 120 y esa es la respuesta. Ya no dividí entre 200. Esta se llama probabilidad condicional. Y la raya significa dado que. Ahora, fíjense qué pasa con el inciso E. ¿Cómo se expresan? Ahora es otra forma de cómo se hace la pregunta condicional. Dice que pague de contado dado que el cliente es habitual. ¿Qué es lo que sé?
que es habitual. Que es habitual, entonces va después de la raya. Y que pague de contado, es lo que yo quiero. Entonces, es la misma pregunta, pero expresada de dos maneras diferentes. Entonces, una de las dos maneras es como les voy a preguntar. Sí, pero aquí, como está escrita el inciso E, está expresada tal como la leo aquí. Probabilidad de que pague de contado, dado que es habitual. Entonces, el inciso E, la pregunta está hecha tal y como se escribe, en símbolos. ¿Sí me expliqué la diferencia de la pregunta? Pregunto lo mismo, pero de dos maneras diferentes. Sí, profe. Acá en el de que me daba primero, me daba la información de lo que ya pasó. Si es habitual, eso es lo que ya sé que pasó. Entonces eso va después de la rayita. Y luego atrás de la rayita va la pregunta. ¿Sí? Entonces, lo que está después de la raya es lo que ya sé que pasó. Y eso me reduce mi espacio muestral. Mi espacio muestral era de 200. Sí, ya, porque incluía a los habituales y a los no habituales. Si ya que sé que es habitual, ya no me meto con los que no son habituales. Ese es. Así que el tercer ejemplo, el tercer problema sería uno como este, o nada más con 4 preguntas. Una marginal, una condicional, una conjunta y una con O. Y eso es lo que vamos a hacer, explicar cómo hago esto para que ya estén listos, a ver si creen que están listos. No, está más atrás esto. Aquí está. Aquí está. Ok, esto es. Aquí está el problema que vamos a analizar. Ya está aquí resuelto. Y lo vamos a analizar para que terminemos la parte 1 de este examen. Me dicen cuando estén listos para borrar el pizarrón. Profe, perdón, ¿no íbamos a hacer el inciso F? El inciso F. El F era una O, ¿no? Sí. La probabilidad de que pague de crédito o sea habitual. Ah, ok. Que pague a crédito, o sea, habitual, creo, ¿no? Estoy en este caso 2. Evento que pague a crédito o que sea habitual son 2 eventos que pueden pasar al mismo tiempo. ¿Por qué pueden pasar al mismo tiempo? Porque corresponden a una intersección. O sea, un cliente puede tener las 2 categorías, que sea habitual y que pague a crédito. Por lo tanto, los eventos no son excluyentes y estoy en el caso 2 de la regla de la suma. Por eso está aquí que sumo las marginales y resto la conjunta. Marginales, orillas de la tabla. Conjuntas, centro de la tabla. Celdas. Intersección de renglón y columna. Eso es lo que trataba de explicar cuando vi estos ejemplos. Este ejemplo, que nada más preguntaba por eventos. Nada más les preguntaba, da un ejemplo de un evento simple, da un ejemplo de un evento compuesto o conjunto. Pero aquí ya está aplicado a probabilidades. Me queda 1 hora para ver esto. Entonces, ¿puedo seguir? Sí, profe. Entonces voy a borrar pizarrón.
Y vámonos a la pantalla. Y vemos el ejemplo de esto. Agarré este ejemplo, de hecho, cuando expliqué este caso de clientes habituales y no habituales, les comentaba que ese era un problema de tabla de contingencias que no podía faltar. Ok, entonces aquí está el ejemplo para esto. Dice así el ejemplo. El gerente de una pequeña empresa requiere ajustar su nómina a 50 empleados, por lo que debe despedir a una persona. De recursos humanos tiene los siguientes datos clasificados en función del sexo y años de trabajo en la empresa. Y aquí me dan la tabla ya hecha. Una variable, una característica que tiene dos categorías, hombre, mujer. Otra variable, son los renglones. Otra variable otra característica es los empleados, los años de trabajo que tienen los empleados. Aquí nada más se clasificaron en 4 categorías. 2 años en la empresa, 5 años, 10 años o 15 años. Entonces, esta es una tabla de 2 renglones por 4 columnas. Y aquí están, estas son las celdas. En las celdas están, ¿qué? Las conjuntas. ¿Qué conjuntas? Renglón y columna. ¿Qué quiere decir? Que tengo yo, por ejemplo, aquí, en esta celda, me dice que hay 5 empleados que son hombres y que tienen 10 años. Conjunta, renglón y columna. O columna y renglón, es lo mismo. Márgenes. Acá. ¿Cuántos empleados tengo que sean hombres? 13. ¿Cuántos que sean mujeres? 38. ¿Cuántos empleados, una sola característica, tienen 2 años en la empresa? 20. ¿Cuántos tienen 5 años? 8. 10 años, 11. 15 años, 12. En total, mi nómina es de 51. Pero por necesidades contables, debo quitar a 1. Entonces, dice ahí, si se elige a un empleado al azar para ser despedido, ¿cuál es la probabilidad de que, inciso A, sea hombre o que tenga 2 años en la empresa? Inciso A, probabilidad, hombre o 2 años. Así voy a representar para no escribir tanto. ¿Qué es una O? Regla de la suma. Y en la regla de la suma que intervienen los eventos excluyentes y los no excluyentes. Pienso que el empleado sea hombre es excluyente con el empleado que tenga 2 años en la empresa. ¿Son excluyentes? No. No, porque estoy viendo mi tabla y en mi tabla tengo, por ejemplo, aquí está, hay 5 empleados que son hombres y que tienen 2 años. Por lo tanto, los eventos no son excluyentes. Y cuando no son excluyentes, estoy en el caso 2. Debo aplicar esta fórmula. Entonces, aquí sería, aquí estoy. Según mi fórmula sería probabilidad de que sea hombre más la probabilidad de que tenga 2 años menos la probabilidad de que sea hombre y tenga 2 años. Me voy a mi tabla.
Hombres, una sola característica, 13. ¿De cuántos? De 51. 2 años, una sola característica, me voy al margen, 20. 20 sobre 51. Más conjunta, hombre y 2 años, intersección, 5. Perdón, menos 5 de 51. Entonces sería ¿qué? 13 más 20 menos 5 entre 51, que me daría 15, ¿cuánto es? 15 y 13, 28. 28 entre 51. Y listo. Vuelvo a ver por qué resté. Acuérdense lo que comenté hace un momento. Estos 13 los saqué sumando ¿qué? Sumando 5 Los hombres. más 2, 5 más 1, 6 más 5, 11 más 2, 13. Aquí sumé, para sacar el 13, sumé este 5. ¿Cómo saqué este 20? Sumando 5 más 15, 20. Entonces, el 20 tiene una vez el 5 que sumé aquí, y el 13 tiene otra vez el 5 que sumé aquí. Por lo tanto, se lo quito, como lo tengo 2 veces, se lo quito una vez. Esa sería una explicación de por qué está mi fórmula así. A, probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. Aquí está. ¿Me expliqué? Sí, profe. Sí, profesor. Antes de borrar voy a hacer otro y luego borro el pizarrón. Inciso B. Me dice inciso B. Sea mujer o que no tenga 2 años en la empresa. ¿Cómo se representa? Probabilidad de que sea mujer o no 2 años en la empresa. Otra vez. El evento mujer y el evento que no tenga 2 años, ¿son eventos excluyentes o no son excluyentes? ¿Puede haber en la empresa empleados que sean mujeres y que no tengan 2 años en la empresa? Sí, profe. Sí. Entonces, no son excluyentes. Por lo tanto, aplicó el caso 2, que sería probabilidad de A, mujer, más probabilidad de B, no 2 años, menos la de A y B, probabilidad de mujer y no 2 años. Ok, entonces, marginal de mujer, marginal 38 de 51, más que no tenga 2 años. Que no tenga 2 años, ¿cuáles son? Que no tenga 2 años son los que tienen 5, los que tienen 10 y los que tienen 12. Entonces sería más que no 2 años, los que tienen 5, 8, más los que tienen 10. Profe, ahí se podría hacer ahora sí que todo conjunto, por ejemplo, que son 31. Bueno, ya sumados, pues sí son, claro, porque si 20 tienen 2 años, quiere decir que el resto no tiene 2 años. 51 menos 20, pues me da 31. Sí, sí puedes. Sobre 51 más la conjunta. ¿Cuáles son la conjunta? 15.
No. Mujeres y no 2 años. Mujeres y no 2 años serían estos. ¿Están de acuerdo? ¿Serían 23, profe? Serían 7 más 6, 13 más 10, 23. Siete más 10 más... No, más 6. Es lo mismo. ¿Sí? Otra forma de concluirlo, pues sería mujeres son 38, de estas hay 15 que tienen 2 años, por lo tanto, el resto para los 38 son las que no tienen 2 años, que serían 23. 38 menos 15, 23. Es otra forma de pensarlo, así como lo hicieron ahorita. Profe, nada más que en la última fórmula es menos, ¿no? En la última operación. Sí, claro que sí, aquí está el menos. Aquí está el menos y aquí lo puse más. Sí. Bueno, pues aquí ya haciendo esa operación es lo que me sale. La respuesta. Ahora, pues podría ponerle, ¿no? Así. 38 más. ¿Estos quedamos que eran cuántos? 31. Sí, profe. Menos. ¿Estos quedamos que eran qué? 23. 23. Y todo entre 51. Ahora se van a confundir. Acuérdense que como aquí hay signos de más y menos en el numerador, primero o pongo paréntesis para hacerlo todo junto. Paréntesis 38 más 31 menos 23. Cierro paréntesis entre 51. O otra forma de meterlo es 38 más 31 menos 23 igual entre 51 igual. No vayan a vivir nada más 38 más 31 menos 23 entre 51, porque eso sería como si hicieran esto. 38 más 31 menos 23 entre 51. Eso hacen algunos. No, eso está mal. Entonces debo hacer 38 más 31 menos 23 igual. Resultado entre 51 igual. O paréntesis. Cuando hay signos de más o de menos en el numerador, debo poner eso entre paréntesis. Me dice si puedo borrar. Bueno, eso sí. Entonces ya van 2 preguntas con eventos que no son excluyentes. El inciso C, que tenga 5 o 15 años. Probabilidad de que tenga 5 o 15. 5 años o 15 años. En la empresa. Como es una O, debo pensar regla de la suma. Me pregunto, ¿el evento 5 años y el evento 15 años son eventos excluyentes?
O sea, pienso, ¿puede haber un empleado que tenga 5 años y que tenga 15 años? Sí. No, sí. No, O No. tiene 5 años en la empresa o tiene 15 años en la empresa. Además, lo pienso de otra manera. 5 años es una columna. Profe, queda menos de un minuto de la reunión. Hijo de la guayaba, ya me va a sacar. Ok. Entonces vamos a salirnos porque si no, me va a salir. Ok. Finalizamos y él... bueno, bueno, ya que más entre... Ok, vamos pues acá. Valeria no entra. Bueno, entonces, como es una O, luego me remito a pensar en la regla de la suma. Y eso me obliga a determinar si los eventos son o no excluyentes. Que tenga 5 años el empleado en la empresa o que tenga 15 años el empleado en la empresa son eventos que no, que son excluyentes. Por lo tanto, si son excluyentes, estoy en el caso 1, que los eventos A y B sean excluyentes. Ahora simplemente es esta. Sumo las marginales. Ahora, ¿cómo otra forma de saber que son excluyentes? Pues porque el evento 5 años y el evento 15 años forman parte de las columnas y habíamos comentado que los renglones entre sí son excluyentes, las columnas entre sí son excluyentes. Entonces, como son excluyentes, aplico la regla caso 1, 5 años más probabilidad de 15 años. Y esto sería igual a 5 años, 8 de 51 más 15 años, 12
de 51. Listo. Voy a borrar abajo. Inciso D. Probabilidad dice que sea mujer y que tenga 10 años. Mujer y 10 años en la empresa. Ahora estoy con una I. Con una I y voy a ver. ¿Pueden pasar al mismo tiempo el evento mujer y que tenga 10 años? ¿Hay mujeres que tienen 10 años en la empresa? Sí. Sí, profe. Por tanto, los eventos no son excluyentes, quiere decir que pueden pasar y la probabilidad va a estar en las celdas. Voy a la intersección. Mujer que se intersecte con 10 años serían 6. Hay 6 que son mujeres y que tienen 10 años. Entonces, aquí nada más simplemente me voy a la celda. 6 de 51. Listo. De inciso E. Si alguien no me explico, por favor, me dicen. El E dice que tenga 5 años en la empresa. Probabilidad 5 años. Esa que es una probabilidad que se llama marginal. Una sola característica. ¿Esta cómo se llama? Conjunta con I. Es una marginal. ¿Dónde está la marginal? En el margen. 5 años. ¿Cuántos tienen 5 años? 8 de 51. F. Que sea hombre. Una sola característica es una marginal. ¿Cuántos son hombres? 13 de 51. Profe, ¿se tiene que dividir el 3 entre 51 y ponerlo en el recuadro que está dejando? Sí, claro, porque yo no estoy haciendo la operación. ¿Esto con cuántos decimales quedamos? 4. 4. 3 entre 51 con 4 decimales, siempre, redondeados. Sí, profe, gracias. Sí, yo no estoy haciendo las divisiones. Bueno, me imagino que lo están haciendo ustedes. F, G. Ahora, díganse en el G, lo que expliqué hace ratito. Si es hombre, coma, ¿cuál es la probabilidad de que tenga 10 años en la empresa? ¿Qué quedamos que se llamaba esta? Una probabilidad condicional. Y pongo P, una rayita. Después de la rayita pongo lo que ya sé. ¿Qué es lo que ya sé? Que es hombre. Que es hombre. Que es hombre. ¿Y qué quiero saber? Que tenga 10 años en la empresa. Y eso me limita, ya no me pongo con los 51. Ya no me pongo con los que ya sé que son. Ya sé que es un hombre el empleado, entonces no voy nada más con los hombres. ¿Cuántos hombres son? 13. De estos 13,
¿Cuántos tienen 10 años en la empresa? 5. 5 entre 3. Dije. H. El H me dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre dado que tiene 10 años? Dado que es la rayita. Entonces me pregunta aquí, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre dado que tiene 10 años? ¿Qué es lo que sé? Que tiene 10 años. ¿Cuántos tienen 10 años? Al final 11. De estos 11 que tienen 10 años, ¿cuántos son hombres? 5. Entonces, fíjense, el G y el H, cómo están hechas las preguntas y cómo se expresan y cómo se determinan. Intervienen ahí hombres y 10 años, pero la pregunta ahora no es como la anterior, pero puse como ejemplo. Ahora, la primera en el G, lo que ya sé que es hombre. Si es hombre. Y en la segunda me dicen, dado que tiene 10 años. Lo que sé es que tiene 10 años. Bueno, el I y el J son preguntas nada más para los que no están dormidos. Los que no están dormidos, pues, probabilidad de que tenga 2 años y 5 años, ¿cuánto vale? La probabilidad de que sea hombre o mujer, ¿cuánto vale? Esas dos preguntas son para los que están despiertos. El I es 0, ¿no, profe? En la primera, en la I, ¿cuánto vale? ¿0? 0. ¿No? 0, porque no puede pasar. ¿Y en el otro cuánto vale? No. 1. No. O el empleado o es hombre o es mujer. Por lo tanto, ocurre con seguridad y vale 1. Ok, entonces aquí está explicado ese ejemplo. Ya ahora con 2 renglones y 4 columnas. Y aquí están todas las preguntas. De todas estas preguntas que tengo aquí, voy a elegir nada más 4. Acuérdense, aquí puedo poner G y H condicionales y conjunta o regla de la suma. Cuando veo aquí la I, me voy a las celdas, luego. La I está en las celdas, en las intersecciones de renglón y columna. En este caso, pues no, son dos columnas. 2 años y 5 años son 2 columnas. Son eventos excluyentes, por lo tanto no pueden pasar y la probabilidad vale 0. Bueno, aquí está explicado lo que ya saben, lo que ya expliqué antes. A este tipo de tablas se les conoce como tabla de contingencia o tabla de clasificación cruzada. Se tienen 2 características o variables: sexo y años de trabajo en la empresa. Y a su vez, cada
característica variable está clasificada en 2 o más categorías o eventos que son excluyentes y exhaustivos. Una característica la uso en los renglones, en este caso el sexo, y la otra ocupa las columnas, en este caso los años de trabajo. La tabla puede ser presentada con las frecuencias, como en este caso, o con probabilidades. Y aquí está explicado todo ese rollo. Aquí están sacadas todas las probabilidades marginales, todas las probabilidades conjuntas, y aquí está la solución de lo que acabamos de hacer. Aquí está el inciso A, el inciso B. Está aquí lo que acabamos de hacer. Y aquí está explicado, por si alguien no se quedó atrasadito. Y aquí está otro ejemplo de eso mismo, pero la tabla no está hecha. Y en este caso la tabla está dada en probabilidades. Dice, en una convención sobre el futuro de las empresas turísticas, de los gerentes asistentes, el 49% son licenciados en turismo. Hay un 27% que tienen maestría en administración y hay un 7% que son licenciados en turismo y que tienen maestría en administración. Durante la clausura se selecciona a un gerente al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea licenciado en turismo, no sea licenciado y no tenga maestría? Hasta ahí otra vez todas las preguntas. Entonces, ¿qué me dan como datos? Me dan 3 datos. ¿Qué quiere decir? A esta convención asistieron gerentes de empresas turísticas que son que son licenciados en turismo y que no son licenciados en turismo. Gerentes que tienen maestría en administración y que no tienen maestría en administración. Y asistieron unos que tienen las dos, maestría en administración y son licenciados en turismo. Entonces, como datos tengo licenciado en turismo, marginal. Maestría en administración, marginal. Licenciado en turismo y maestría en administración, conjunta. Con estos 3 datos puedo hacer yo mi tabla. Pues aquí tengo la tabla clasificada, licenciados en turismo, no licenciados en turismo. Maestría en administración, no maestría en administración. Y marqué en negrita los datos. Marginal, licenciado en turismo. Maestría en administración, marginal, aquí está. Y la conjunta, aquí está. Y como son probabilidades, aquí el total pues debe ser 1. Entonces, si el 49% son licenciados en turismo, entonces quiere decir que el 51% no son licenciados en turismo. Para que .49 más .51 me den 1. ¿Sí? Así, 1 menos .27 me da el .73. .49 menos .07 me da el .42. .27 menos .07 me da el .2. Y para que me sume 1, bueno, para esta pues sería .73 menos .42 me da .31. O .51 menos .2 me da .31. Aquí la tabla no me la dieron hecha, yo la hice. Y entonces ahora sí ya no tengo que dividir entre nada, porque sería dividir entre 1. Entonces ya nada más directamente. No licenciado en turismo. Probabilidad marginal. Me voy al margen. No licenciado en turismo, margen .51. .51. No licenciado y no tenga maestría conjunta. Me voy a la celda. No licenciado en turismo, no maestría, .31, la intersección. Aquí.
ABC. Licenciado o tenga maestría. Aquí es una O. Ahora, como es una O, debo siempre regla de la suma y debo pensar, ¿son excluyentes o no son excluyentes? En este caso, no son excluyentes. Entonces, sería licenciada en turismo más, estoy en el caso 2, maestría en administración menos turismo y administración. Entonces, turismo, punto 49, maestría, punto 27, menos la conjunta, punto 07. Y listo. El D, condicional, me dice que tenga maestría, dado que licenciado en turismo. Entonces, dado que es la raya, entonces maestría, dado que el licenciado. En este caso ya sé que es licenciado en turismo. Entonces, de esos me voy. ¿Cuántos son licenciados en turismo? Punto 49 la probabilidad. Y la intersección, maestría y licenciado en turismo. Punto 07. Punto 07 sobre punto 49 y se acabó. Y así están todos los demás casos. Ahí está 38. Aquí están todos los demás. Y otra vez de nuevo, el J y el K son para los que están despiertos. Licenciado y no licenciado pues son eventos que son excluyentes, por lo tanto, la probabilidad es 0. Maestría o no maestría son excluyentes y exhaustivos, por lo tanto, la respuesta es 1. Y aquí vienen los ejercicios propuestos y las preguntas y las respuestas. Entonces, aquí, en este caso, es una tabla de 2x2. Aquí otra vez una tabla de 2x2 con frecuencias. Una tabla ya hecha de 3x3. No lo hagan, el 4, por favor. Y acabo. Entonces tienen estos 3 nada más para hacer, pero aparte acá en los problemarios que les mandé ayer, aquí hay otras más tablas. Aquí está el 14. Aquí no está hecha la tabla. A ver, hay que hacerla. 2 variables. Sexo, hombre o mujer. Y hábito, fuma o no fuma. 2 renglones, 2 columnas. Otra vez aquí, 2 renglones, 2 columnas. No está hecha la tabla, hay que hacerla. Y otro. Bueno, aquí no hay tabla, aquí. Aquí, más bien es de concepto nada más, el 17. ¿Sale? Entonces, eso es lo que vamos a ver en el examen, mis chavos. Lo que quiero saber es cómo la ven, boys. ¿Están listos? Sí, profe. Entonces, un problema donde les pido la cantidad, el espacio muestral, a lo mejor, o una característica, con las combinaciones, pero en cantidad nada más. Otro problema donde les pido la probabilidad. Otra vez con combinaciones. Y otro problema donde les pongo una tabla de contingencia. El examen vale 4 puntos. Entonces, el problema de nada más
cantidades, 1 punto. El problema de probabilidades, otro punto. Y la tabla, 4 preguntas, 2 puntos. Medio punto. En total, son 8 preguntas, medio punto cada respuesta. Eso sería el examen para el próximo miércoles. Y como ya había explicado la tabla, por eso no me costó mucho trabajo ahorita explicarla, porque ya anteriormente ya la había explicado, ya habíamos hablado de eventos marginales o simples, eventos conjuntos o compuestos. Ya por eso es que aquí era más fácil explicar esto. Preguntas, por favor. Ahí tienen ejercicios en las notas que les mandé, más otros ejercicios adicionales para que hagan. En los que les puse adicionales hay unos que están más complicadillos. En la realidad no se los voy a poner tan complicados en el examen. Ese del sindicato, por ejemplo, ese está interesante. Es como el de las preguntas. Nada más que aquí pusimos en el del sindicato. No, ya me fui para otro lado. Acá. Les comento que tenía 3 cosas: confianza, base y eventuales. Pero que cuando tengo estas y me preguntan, por ejemplo aquí, al menos 3 de base. Entonces pongo al menos 3 de base, que sean 3 de base, y los que faltan que no sean de base. Profe, no se ve bien el problema. Es que como se abrió el otro, ¿verdad? Aquí. La actual, no, déjame cancelar. Déjame acá. ¿Cuál es el que está abierta? Esta la voy a cerrar. Se ve como la página de archivos, profe. Sí, pero ya la cerré ahorita, ¿no? No, se sigue viendo. Ya se ve, es nomás esta, ¿no? Es que cerré la otra. Bueno. Esta es la que debo cerrar. Se me cerraron. Bueno, déjame ver. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Dónde quedó esta, la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde está? Archivos. Sí, ya no es avanzado, básico. No, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, ¿dónde está? Compartir, ¿dónde está? Compartir. Bueno, aquí. A ver. Escritorio. Problemas enviados. ¿Ya se ven? Ya, profe. Ya. Ya. Entonces, en les decía que había que... cuando hago problemas de estos de probabilidad, acuérdense, hombres, mujeres, franceses o ingleses, es lo mismo. Todo es lo mismo, todo es lo mismo. Pero nada más recordar que debo clasificar en 2 categorías: franceses, ingleses, hombres, mujeres. De confianza, no de confianza. Eventuales, no eventuales. Base, no base. Siempre son, en este caso, siempre deben ser nada más 2 cosas. Porque agarro ¿qué?
combinaciones, pero de un tipo y de otro tipo. Hombres, mujeres. Entre el total para sacar probabilidades. Preguntas, mis chavos, no sé. Por supuesto que me pueden mandar un WhatsApp. Y si son muchos, si quieren, a lo mejor podríamos, el lunes no van a tener clase. Es festivo. Si quieren, me pueden, avisen con la jefa y que la jefa me avise. Y nos podemos poner un ratito a trabajar en la tarde, si quieren, para ver dudas y estén más preparados para el miércoles. Sería, por supuesto, en el horario de clases. Y podemos hacer una sesión para aclarar dudas de compartir. Entonces ya, eso ya. Terminé, mis chavos, la parte 1 de este segundo parcial. Dígame. Ok, perfecto. Bueno, no, creo que todo bien. Ya igual si con los ejercicios propuestos o eso tenemos dudas, pues le aviso y ya vemos. Sí, yo estoy dispuesto a trabajar con ustedes. Les digo, hacemos una sesión el lunes, que no tienen clases, la verdad, pues no van a tener nada. Yo tampoco. Y me puedo programar para ayudarles con alguna duda. Y si no, pues, en forma individual, pues me mandan un WhatsApp y ya cuando lo vea, pues yo les contesto y les hablo, pues ya sea por video o por teléfono, pues. Nos ponemos en contacto. Entonces, ¿sale? Sí, profe. Sí, profe. Muchas gracias. Sí, profe, muchas ¿Todo bien? gracias. Sí, profesor.